¿Cómo dejar de procrastinar en 4 muy sencillos pasos? Llevo años y años enseñando y capacitando a emprendedores en todo el mundo y este es uno de los principales obstáculos, es posponer y procrastinar. Justamente por eso, el día de hoy en este episodio del podcast voy a hablar de 4 sencillos pasos que puedes tú utilizar para que dejes de procrastinar y puedas por fin avanzar y puedas por fin crecer tu negocio. Mi nombre es Alex Beresowski de tribudigital.com y te doy la bienvenida a este episodio. Mi queridísima tribu digital, no sabes como siempre qué gusto me da saludarte el día de hoy. Mi querida tribu, si algo he aprendido en más de 20 años que llevo, no solamente haciendo negocios digitales, creciendo negocios digitales, sino también capacitando emprendedores como tú, es que nosotros humanos no estamos diseñados para crecer un negocio. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta el día de hoy. Nuestra propia naturaleza, pensamientos, forma de ser natural, instintiva, es el peor freno que podemos tener en el negocio. Y tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que poner las circunstancias adecuadas para ir en contra de nuestra propia naturaleza, porque si solamente actuamos conforme nuestra zona de confort o nuestros deseos instintivos nos dictan, va a ser muy difícil que crezcamos un negocio. Crecer un negocio no es algo natural, es algo que requiere una planeación que no es natural. Si analizas la humanidad, durante miles y miles y miles de años estábamos no haciendo empresas, estábamos caminando en la naturaleza buscando cómo sobrevivir, pero el hecho de construir un negocio va en contra, como te vas a dar cuenta el día de hoy, muchas veces de nuestra naturaleza. Ahora, después de tantos años y años de capacitar emprendedores, me he dado cuenta de que uno de los principales obstáculos, barreras, paredes con las que nos enfrentamos los emprendedores se llama procrastinar. Tristemente, la procrastinación mata los sueños de millones y millones de emprendedores. Algo que aprendí muy temprano y muy rápido en mi negocio, hace 20 años que empecé, fue una frase que me dijo un mentor de negocios, que es la siguiente. Me dijo, Alex, el dinero está en el movimiento. El dinero no está en la meditación, en la planeación, en la especulación, en sentarnos a pensar y a planear y a perfeccionar un negocio. El dinero está en la acción. El dinero está en el movimiento, porque es, como te lo he dicho muchas veces, a través del movimiento que descubres qué funciona, qué no funciona, etc. Sin embargo, nos topamos incluso antes de llegar al paso del movimiento con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, y todo se resume en una palabra que es procrastinación. Ahora, ¿qué es lo que hace crecer una empresa? ¿Qué es lo que hace crecer un negocio? Por lo general, las actividades que hacen crecer tu negocio salen de tu zona de confort. Si tú estás arrancando apenas un negocio, tienes posiblemente que, por ejemplo, empezar a vender, tienes que hacer un webinar de venta, tienes que crear un producto digital, si es que tú sigues los pasos de Tribu Digital, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que tomar acción en actividades que por lo general salen de tu confort, es decir, te causan miedo, te causan ansiedad. En su mayoría, los miedos están fundados en el miedo a la desaprobación de las demás personas, porque si tú haces un webinar, un anuncio, algo que te expone, que te pone vulnerable ante los ojos de los demás, inconscientemente tu mente te está diciendo no lo hagas, aunque no te des cuenta, eso está pasando, porque la tribu te va a desaprobar, tus amigos te van a desaprobar. Cuando hagas un webinar, un anuncio, hagas un post en Instagram o en Facebook y la gente, tus familiares lo vean, te van a desaprobar. Entonces, tal vez ni siquiera te des cuenta de todo este proceso que tiene tu organismo, tu mente. Pero tu mente, como te decía al principio, no estamos diseñados para hacer un negocio. Tu mente te está diciendo no lo hagas, mejor invéntate pretextos para posponer, para postergar, porque nos da pánico salir de esta zona de confort. Porque si realmente te pones a hacer lo que tienes que hacer, hay un riesgo muy grande. Y de hecho, uno de los mayores miedos que tenemos, no tú, sino todos los humanos, es el miedo a la desaprobación del grupo. Porque no en una tribu digital como esta, en una tribu real, cuando estabas en una tribu real de 100 o 150 personas, si la tribu te desaprobaba, te morías. Entonces, estamos diseñados para
temer, para estar apanicados, para tener mucho miedo a que la tribu nos desapruebe, es decir, que la gente nos desapruebe. Sin embargo, actualmente, y sobre todo con las técnicas que enseñamos en Tribu Digital, la forma de crecer un negocio, sobre todo digital, es exponerte. Si tú eres un emprendedor digital, un coach, un terapeuta, un líder de opinión y quieres crear un curso digital, una membresía, una plataforma, tienes que exponerte. Muy seguramente tú vas a hacer la imagen de tu marca, de tu empresa, vas a tener que publicar contenido, etcétera. Pero llegas a tu oficina, en Tribu Digital le llamamos a tu dojo, a tu espacio, empiezas a trabajar y ¿qué pasa? Por más de que sabes muy en el fondo que tienes que crear un webinar, que tienes que crear un video, un anuncio, etcétera, tu mente te empieza a decir no lo hagas y de repente te empiezas a encontrar con miles de opciones que son más cómodas, que sí entran en tu zona de confort y que tristemente no crecen tu negocio. Te voy a poner algunos ejemplos. Te pones a diseñar tu logo, a perfeccionar los colores de tu página. Vas a la tienda, a la papelería y empiezas a comprar carpetas de colores y post-it notes y todas las cosas que se sienten como que estás trabajando en tu nuevo negocio, en tu empresa, pero no estás avanzando. Y te empiezas a bloquear en cuanto a tu agenda, en cuanto a tu calendario, te empiezas a llenar, a saturar de actividades que no son productivas. No todas las actividades valen lo mismo. No todas las actividades tienen el mismo impacto. Y tu propia naturaleza humana, nuestra propia naturaleza humana, nos va encaminando a que sin darnos cuenta empecemos a hacer las actividades más fáciles, más sencillas para nuestra personalidad, nuestra forma de ser, en nuestra burbujita que se llama zona de confort. Y de repente estamos saturados trabajando todo el día. No es de que no trabajes, pero estás trabajando en las tareas incorrectas. Ahora, las tareas correctas, obviamente, dependen de qué fase estés en el negocio. Evidentemente que al principio, si estás arrancando apenas, pues la tarea más importante, según mi punto de vista, es comprobar que descubriste una solución a un problema, por ejemplo, de la gente. Si no, no vas a tener negocio. A través de un producto, algún servicio, etcétera. Entonces, eso es la actividad más importante. Es crear un producto y venderlo. Punto y se acabó. Si estás en el camino más adelante, más avanzado, pues posiblemente tu problema sea formar un equipo, escalar, crear nuevas líneas de producto. No todas las fases del negocio tienen las mismas actividades de alto apalancamiento, actividades importantes, pero lo que sí es importante darnos cuenta es de que la mayor parte de esas actividades, independientemente de la fase en la que estés, salen de tu zona de confort por lo general. Por lo general hay una correlación inversa entre nuestra zona de confort y las actividades productivas. ¿A qué me refiero? Por lo general, si te pones a pensar qué es lo que debería estar haciendo, que realmente empuja mi negocio hacia adelante, casi siempre está fuera de tu zona de confort. Es decir, hay una correlación, pero inversa. Al identificar eso, entonces yo te invito a hacer lo siguiente. Número uno, y ese es por eso te decía, son 4 pasos. Número uno es identificar en la fase que estás en este momento, lo que en el libro The One Thing, Gary Keller llama justamente eso, la cosa, es decir, The One Thing, The One Thing. Es un libro muy, muy importante y te lo recomiendo y posiblemente haga un episodio del podcast solamente hablando de ese libro, que es bastante bueno. ¿Y a qué se refiere entonces este libro Gary Keller con The One Thing? En cualquier fase de tu negocio no hay 10 cosas, hay una que de hecho muchas veces si la haces y la ejecutas bien, todas las demás se vuelven innecesarias. Por ejemplo, si tienes saturado tu correo electrónico y tienes miles de cosas que hacer y tu checklist de cosas que hacer está saturado y tienes demasiadas cosas que hacer, posiblemente el one thing sea contratar un asistente, por ejemplo. Es una cosa de muy alto impacto, muy alto apalancamiento que por resolver una cosa, todas las demás se hacen innecesarias e intrascendentes. Entonces, paso 1 para evitar procrastinar es, para empezar, saber en qué tienes que estar avanzando en tu negocio. No en miles de cosas, en una. ¿Cuál es la más importante? En mi caso particular, en este momento, tengo varias marcas de varios productos digitales, en inglés, en español, como te he platicado varias veces. Y justamente, como lo había comentado en el episodio anterior del podcast, estoy pensando incorporar una nueva empresa para empezar a vender suplementos que tienen un alto margen, al igual que los productos de información, porque el marketing es muy similar, etcétera. Y de hecho tenemos clientes en Estados Unidos que comprarían los suplementos y de alguna forma como que tiene mucho sentido. Sin embargo, en este momento
En mis otras marcas y negocios y empresas, lo tengo muy bien sistematizado, delegado, tengo equipos de trabajo, etcétera. Entonces, ¿cuál es en este momento mi one thing en la cual ocupo la mayor parte de mi tiempo? Es la incorporación de la nueva compañía. Todo está ahí, todo. De eso hablo, en eso sueño, en las noches. Pienso, me obsesiono con eso. ¿Por qué? Porque es una cosa, no son miles de cosas, es una. Como decía un proverbio chino, el hombre que trata de alcanzar dos conejos no alcanza ninguno, o no atrapa ninguno. Y a eso me refiero. Entonces, en mi ejemplo particular, en este momento es incorporar la nueva empresa y todo lo que esto requiera. En tu negocio, en tu etapa, ¿cuál es esa de one thing? ¿Cuál es? Y escríbela. Y ese es el paso uno, por lo menos identificarla. Paso dos es delegar o eliminar absolutamente todo lo demás. Repito, delegar o eliminar absolutamente todo lo demás. Todo lo que no tiene que ver con tu one thing, delégalo o elimínalo. Porque algún otro mentor alguna vez me dijo, first things first, second things not at all. Es decir, lo primero, y lo segundo, ni siquiera lo hagas. Enfócate solamente en lo más importante, ¿para qué haces lo demás? Evidentemente que hay cosas que sí se tienen que hacer, como pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el internet, pagar las cuentas, etcétera. Son más actividades de soporte que más adelante vamos a ver cómo administrarlas correctamente. Pero hay cosas que tú crees que se deberían de estar haciendo que ni siquiera se deberían de estar haciendo. Entonces, por eso es el paso 2 tan importante, es o delegar correctamente lo que no entra dentro de tu one thing o eliminarlo. Y haz tu lista y atrévete a eliminar, porque muy poca gente se atreve a eliminar cosas, proyectos que van a medias, tal vez estás trabajando en diferentes proyectos al mismo tiempo, quita los que no te van a dejar, analiza cuál es el de más alto impacto y a ese enfócate. Entonces, atrévete no solamente a delegar, atrévete a lo más difícil que es eliminar. Luego, número 3 es bloquear tiempos y segmentos de tu tiempo productivo para tu one thing, para tu actividad de mayor apalancamiento, tu proyecto de mayor apalancamiento. Te he platicado en otros podcasts y en el curso de Tu Tribu Digital Paso a Paso, y posiblemente hagamos otro episodio solamente de eso, de lo que aprendí de Dan Sullivan, de cómo segmentar el tiempo para ser altamente productivo. Y Dan Sullivan enseña que son 3 tipos de días o 3 tipos de segmentos. El primer segmento es tiempo de enfoque, focus days, así le llama. El segundo es tiempo de soporte, buffer days. Y el tercero es tiempo libre. Entonces, tiempo de enfoque es un segmento de trabajo o un día en el que solamente te vas a dedicar, en este caso, a tu one thing, es decir, a tu actividad de mayor apalancamiento. El segundo segmento es buffer days, soporte. Son cosas, como te decía, que se tienen que hacer. Tienes que organizar tu escritorio, tienes que pagar las cuentas, tienes que pagarle a tus empleados, tienes que diseñar tu logotipo, por ejemplo. Eso debe de entrar no dentro del enfoque, sino dentro de actividades de soporte. Cosas que se tienen que hacer. Hacer tus tarjetas de presentación, todo lo que la gente cree que es productivo, pero no es, mándalo a tus días de soporte, que pueden ser, por ejemplo, jueves y viernes, para que el lunes, martes y miércoles te enfoques cuando tienes mucha energía a lo importante. Entonces, repito, primero, días de enfoque, segundo, soporte, que es buffer days, y tercero, días libres, y como Dan Sullivan define un día libre, son 24 horas en las que no hablas de negocios, no haces trabajo, no lees ningún libro de negocios, y eso es lo más difícil porque si eres como yo, te apasiona leer libros de negocios. Entonces, si lees un libro que no sea de negocios, y es realmente forzarte 24 horas a descansar tu mente, a relajar tu mente. Y eso es productivo. Hay otro libro muy bueno y algún día lo voy a analizar en el podcast que se llama Rest, descanso. Y este libro habla del beneficio productivo de descansar. ¿Y por qué no solamente no es antiproductivo, sino que es altamente productivo, que tu cerebro se desconecta al 100%? Y este libro es muy interesante porque promueve, por ejemplo, los años sabáticos y te da varios ejemplos de cómo hay personas de que estaban como atoradas mentalmente y de repente se van un año sin trabajar, regresan y transforman su negocio. Entonces, pero eso es otro tema. A lo que voy es, el tercer paso es, ya que identificaste tu one thing, ya que delegaste o eliminaste, ahora es segmentar tu tiempo. Y en los tiempos de enfoque puede ser un segmento o un día, por ejemplo, puede ser o un día dividido en los 3 tipos de tiempo o la semana dividirlo en los 3 tipos de día, pero que sea enfoque, soporte y libres. Ahora sí, en los de enfoque,
que sea tu one thing, tu actividad más importante. Y número 4, que es lo que muy poca gente hace, es ponte una fecha límite. Tú eres tu propio jefe, tú eres tu propia jefa. Y cuando tú trabajas para alguien, pues tu jefe te dice es para esta fecha y no hay pregunta y no hay duda. Pero cuando tú eres dueño de tu propio negocio, por lo general no estamos acostumbrados a ser exigentes con nosotros mismos. Entonces, ponte una fecha límite, porque si no te la pones, créeme que vas a encontrar miles de excusas, perfeccionismo y todo para seguir como que ampliando tu proyecto, ¿sí? Entonces, es un proyecto específico, pone una fecha límite y ya que la cumplas, lo más importante, y eso te confieso, me cuesta mucho trabajo hacerlo, es festejar, festejar. Haz algo, ya sea con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tu amiga, con tu amigo, con tu tía, con tu primo, tú solo, tú sola, como quieras, pero algo que te condicione positivamente. Autocondiciónate a través de la recompensa, así como cuando entrenas un perro y le das una croqueta cuando hizo algo bueno. Tú autocondiciónate. Como te decía al principio, tenemos que entrenar a nuestro organismo para el éxito. Y si tú te festejas, te celebras, le estás diciendo a tu cerebro, vale la pena poner estas fechas, bloquear los segmentos, poner una fecha límite, y ya que lo logré y ya que lo alcancé, voy a festejar. Ahora, el proyecto no tiene que ser, voy a vender $2 millones y después voy a festejar. El proyecto puede ser, voy a hacer mi primer webinar. Ni siquiera eso. El primer proyecto puede ser, voy a hacer los slides, las diapositivas de mi webinar. Y lo voy a terminar en 10 días. Pero y esos 10 días lo terminas, celebras, festejas y después viene ahora sí, grabé el webinar y así lo vas como dividiendo en cuál es tu one thing. Si no has leído ese libro, te lo recomiendo. Y como te decía, en algún otro episodio lo voy a analizar ya más a profundidad. Pero como te decía, es Gary Keller, The One Thing, altamente recomendable. Pero en conclusión, esos son los 4 pasos que yo te recomiendo para dejar de posponer. Primero, identificar en qué deberías estar trabajando. Número 2, o eliminar o delegar. Número 3, organizar muy bien tu tiempo en los 3 tipos de segmentos que te explicaba y en los tiempos de enfoque que solamente hagas tu one thing. Y número 4, ponle una fecha límite. No lo hagas para siempre. Ponle una fecha límite y ya que lo logres y ya que lo alcances, a celebrar. Mi queridísima tribu digital, no sabes como siempre qué gusto me da ayudarte, servirte. Si tienes alguna sugerencia de temas que te gustaría que yo compartiera en este podcast, mándame un correo a podcast@tribudigital.com. Repito, podcast@tribudigital.com. Desafortunadamente no puedo contestar todos los correos ahí, solamente es para recibirlos y leer tu opinión, porque me interesa mucho ayudarte. De forma genuina te lo digo, esto lo hago por gusto de servirte a ti, de ayudarte. Entonces, si quieres que o analice libros o hable de productividad o de negocios o de publicidad en línea o de lo que tú necesites que tenga que ver con o negocios o superación personal, que sabes que son mis 2 fuertes, mándame un correo a podcast@tribudigital.com. Como te he dicho varias veces, lo único que te pido a cambio es, número 1, que te suscribas, ya sea a través de YouTube o a través de Spotify o a los 2, ojalá, para que recibas una notificación cada episodio que yo publique. Y número 2, lo más importante, te pido que compartas este podcast, compártelo con toda la gente que hables, amigos, familiares, platícales del podcast de Tribu Digital, porque eso nos ayuda a que podamos ayudar a mucho más gente y transformemos, como estamos comprometidos a hacerlo, la vida de 10 millones de personas con información digital. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo, mi querida tribu digital. Hablamos en el siguiente episodio. Mi nombre es Alex Berezowski.